Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Pablo Forero y mi tutor es el profesor Jaime Ríos. Hoy les vengo a hablar de la violencia sexual. Vamos a tratar lo que es, vamos a dar una introducción, una descripción del problema, las causas, consecuencias, relación con la ética, conclusiones, unas posibles soluciones y la bibliografía. En nuestra introducción, este documento está conformado por la recopilación de información frente a la violencia sexual en Colombia, ¿no? Los factores que influyen en este tipo de delito aberrante y el porcentaje de afectación. Esta es una anomalía que agrede los derechos humanos. En su gran mayoría las víctimas son mujeres seguidos de niños y pertenecientes a la población LGTBI. Esta aberración consiste en una coacción o amenaza mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral, que reducen a la víctima a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Debido a su incremento en la sociedad, es urgente una medida que mitigue este daño que tiene grandes afectaciones personales y sociales. Nuestra descripción del problema: en Colombia, el índice de violencia sexual es muy alto. El 85% de las víctimas son mujeres y el 92% de los casos se han dado dentro del conflicto armado, situación que se afirma hasta el primer trimestre del 2019. La pedofilia, el incesto y la violación de mujeres, como también el vocabulario soez, son algunas de las características más identificadas en Colombia. Lamentablemente, los agresores no son personas desconocidas para la víctima, son allegados de gran confianza y logran su cometido. En otros casos, los atracos culminan con la violación de la víctima y hasta su asesinato. Aunque son más aislados, en su ocurrencia también se presenta. ¿Cuáles son las posibles causas? En su gran mayoría los agresores son hombres, debido a diferentes factores, entre ellos psicológico, social y comportamental. El psicológico, un mayor impulso sexual no manejado, motivado a control y humillación, mandó por el deseo sexual, ¿sí? Podemos decir que un machismo descontrolado. El social, generación de prestigio en círculos sociales machistas, ¿sí? Aquí ya lo vemos en un círculo social. Cosificación de la mujer, menosprecio hacia los niños. El comportamental, consumo de sustancias alucinógenas, contagio de conductas grupales, grupos. Un ejemplo, barras, ¿sí? Grupos de barras de hinchas de algún equipo. Influencia con personas con este tipo de conductas, ¿sí? Conductas grupales. Las consecuencias: el impacto de este tipo de violencia genera no solamente se da en la víctima, sino en la sociedad en general. Genera un deseo de venganza, de justicia, culpa, autoculpa, enojo e impotencia. Existen consecuencias a corto y a largo plazo, físicas y psicológicas. Pues existen casos de deformidad en el cuerpo y en el cerebro a causa de un acto de violencia sexual. Ante todo en menores de edad, disminución de la tolerancia social y dificultad para conformar un hogar o aislamiento de la sociedad. ¿Sí miran? En este caso de las mujeres pueden poner en riesgo sus cargos laborales y su economía. La relación que hay con la ética. Concibiendo la ética como la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, relaciones con la moral y el comportamiento humano, la relación con la violencia sexual, toda vez esta se genera en conductas, costumbres y acciones de personas pertenecientes a sociedades diferentes, perdón, cuyos resultados son comportamientos agresivos por falta de valores y autodominio, de fortalecimiento educativo en las áreas sociales, aunque este tipo de actitudes no respeta ningún tipo de círculos o esferas sociales. Podemos concluir que la violencia sexual es un peligro para todas las estructuras sociales por el clima de violencia, miedo, intimidación, la agresión sexual y las reacciones de las víctimas, las cuales generan inestabilidad al grado de influir en el núcleo familiar, la sociedad y la gobernabilidad. Es un flagelo que ha sometido a muchas personas a condiciones indignantes y que lamentablemente el pobre acceso a la justicia y la efectividad de la misma, la corrupción u otras raíces han hecho que no se denuncie por falta de credibilidad. Se requiere de una herramienta legal y sociales para erradicar este mal
que consume la sociedad de una manera silenciosa. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Acabamos de hablar de una, ¿no? Para entrar a buscar soluciones en este problema de violencia sexual, se debe entrar a determinar varios factores, situaciones, lugares, tiempos, además de muchas otras cosas más para tratar de opacar este delito, que siga quedando en la impunidad. Una de las formas que ayudaría notoriamente a la sociedad de esta problemática de los seres humanos es el fortalecimiento de los mecanismos legales y judiciales que ya lo hablamos anteriormente. Que sean diligentes autónomos, transparentes y legales a los principios y valores de las personas o víctimas de este flagelo. Fortalecer los mecanismos para juzgar, procesar y condenar este delito con todo el rigor y fortaleza que éste lo amerita, con personal íntegro y capacitado e idóneo para la toma de decisiones y acciones condenatorias en estos casos. Trabajar en el ofrecimiento de rutas que combatan las barreras que presentan el desconocimiento del delito, el temor a que no les crean, el miedo a que el agresor o la agresora tome venganza, el miedo a ser culpados, juzgados o ridiculizados, entre otras, presión de otras personas a no hablar, creer que no hay suficientes pruebas para imponer esta demanda, este hecho que sea condenado, el mismo deseo de proteger al agresor, desconfianza de las autoridades en el sistema y dentro del mismo, que ya normalmente se ve aquí en Colombia, ¿no? Implementar un sistema educativo enfocado a erradicar este delito por medio del aprendizaje, el respeto, el conocimiento, encaminado a conseguir una cultura de nuestra sociedad íntegra con mejores principios y valores, una mejor calidad de vida. La prevención disminuye la incidencia de estos delitos en nuestra sociedad. Crear políticas en el lugar de trabajo, agencia o sistema escolar para poner fin a la violencia sexual y asistir a las víctimas. Coordinar eventos comunitarios que aumente la conciencia social sobre la violencia sexual. Hablar con nuestros legisladores de nuestra comunidad para que apoyen la prevención y los servicios para las víctimas. La bibliografía, espero las haya contribuido y sea de gran contribución para ustedes. Muchas gracias.